Y bueno, ya después, bueno, ¿y en qué creen que se hacía eso? Pues se hacía en baños marías, a distintas temperaturas. Pues sí, como lo que hacemos aquí, sí. Eran de Upidi esos carnales. Bueno, entonces ya después inventaron la tecnología del RoboCycler. ¿Eso en qué consistía? Que tenías un robot, literalmente, con distintas placas a distintas temperaturas y un brazo mecánico que cambiaba los tubos de una placa a otra, y con eso sustituías 4 baños de distintas temperaturas. Pero aún así había problemas en la amplificación. Solo había un ciclo de amplificación, ya que si se usaban varios ciclos se tenía que desnaturalizar y también se tenía que detener el proceso para agregar más enzima. Por ello se requerían grandes cantidades de desnaturalizado y de enzima para ver la duplicación en cada ciclo. Se trataba también con DNA de cadena sencilla. Perdón, con DNAsa contra cadena sencilla, porque todas las cadenas que quedaron bailando, que no se amplificaron, te estorbaban. Entonces lo que se hace era eliminarlas con DNAsa específico para cadena sencilla. ¿Por qué creen que exista DNAsa para DNA de cadena sencilla y que no afecten de cadena doble? Ustedes tienen en su DNA de doble cadena, y tienen también en su cuerpecito, en su sangre, tienen DNAsas que cortan DNA de cadena sencilla. ¿Por qué creen que la madre naturaleza los dotó con ese superpoder? Porque hay virus que son de DNA, pero no son de doble cadena, son de cadena sencilla. De hecho, spoiler, los virus se clasifican en de DNA y de RNA, y de estos dos hay de cadena doble y cadena sencilla. Sencilla, con C, ¿verdad? Sí. De cadena sencilla. Y, bueno, más bien sería, esta es una clasificación, y estos específicamente se clasifican en polaridad positiva y polaridad negativa. ¿Por qué, profe? ¿A qué se referirá eso? ¡Momentos! Bueno, les digo, si usan su imaginación, pero aquí sí tendrían que tener un agente químico que les ampliara la imaginación más para ver. La neta sí está medio complejo. Bueno, habíamos visto en bacterias que su DNA es circular, ¿se acuerdan? Y que nosotros teníamos un gen, por ejemplo, aquí en la bacteria tenía un gen que iba para acá, otro va para acá, y así, normalmente, así tengo los genes distribuidos en una bacteria normalmente así. Y si yo tengo una doble cadena, en la otra cadena que está aquí, a lo mejor tenía un gen que va en sentido contrario. Entonces, de tal manera que había genes que se trasladaban en ambas cadenas. Hay genes que están, por ejemplo, esta sección de la cadena estaba ocupada por 2 genes. Esta sección del DNA también estaba ocupada por 2 genes. O sea, tenemos esto. Pero ¿qué creen que pasa con los virus? Los virus que son de DNA o de RNA de cadena sencilla, si la cadena es circular, no es cierto, no conozco ningún virus que sea de DNA o de RNA de cadena sencilla y sea circular. No conozco ninguno. Todos los que son de cadena sencilla que yo conozco son lineales. Y como son virus, no pueden darse el lujo de desperdiciar espacio en su genoma. Prácticamente en cuanto acaba un gen, empieza el otro. No hay espacio para dejar pues no hay espacio para nada más. O sea, realmente son muy poquitas regiones que están sin usar de un DNA de un virus.
pero que creen que esta cadena, bueno, ahí están todos los genes en esa cadena, ¿están de acuerdo? Todos los genes tienen que estar en esa cadena, pero si hay otra cadena que es complementaria, aquí va una pregunta: ¿cuál creen que codifica para proteínas? ¿La azul o la roja? ¿La roja o la azul? Pues así como se lo estoy marcando es la azul, así como se lo estoy marcando. Entonces esta cuando forme el RNA, esta cadena cuando forme el RNA y se va a ir a proteínas, va a ir a la síntesis de proteínas. Entonces a esta es a la que se le llama de polaridad positiva. A la otra, que no sirve para sintetizar proteínas, esa se le llama de polaridad negativa. Y en la cápside del virus, cuando se ensambla el virus y mete el RNA o el DNA, puede ser la positiva o puede ser la negativa. Ya nada más esto es dato como extra, curioso, porque tampoco hay una certeza científica de lo que les voy a decir. ¿Cuáles creen que son más peligrosos para la vida? Bueno, para los seres vivos en los cuales se replican estas cosas. ¿Los que son de polaridad positiva o los que son de polaridad negativa? Positiva. ¿Los de positiva? Sí. ¿Are you sure? Pues ya no. Pues ya qué. Es como hace rato también estaba en el laboratorio y tiré una muestra. No, profe, esa muestra la dimos de otro equipo. Ah, sí, ni modo. Ay, les arruinó el trabajo. Y pues ya la tiré, ni modo que la levante. Pues, ¿para qué mostrar remordimiento de algo que no puedes remediar? Pues sí, o sea, ya es como cuando tu mamá te pega y siendo inocente ya ni se disculpa y nada. ¿Para qué te metes? Así igualito. Bueno, pero resulta que son los negativos. ¿Por qué son más peligrosos estos infelices? Porque cuando se duplica el material genético, sea DNA o RNA, el negativo se va a ensamblar virus y el positivo se va a la síntesis de proteínas. Ajá. Pero ¿qué pasa con los positivos? El DNA, el material genético, sea DNA o RNA, tiene una de dos: o hace proteínas o ensambla virus, pero no puede hacer las dos al mismo tiempo. Entonces estos, los de polaridad positiva, se replican más lentamente, tardan más en mostrar síntomas. Mientras que los de polaridad negativa se replican más rápido y sus síntomas se muestran mucho más rápido. Ya depende de la virulencia del virus, es si te mata más rápido o el otro. Pero eso sí, o sea, los que son más lentos en mostrar síntomas son los de polaridad positiva. Pero bueno. ¿Qué? Ah, bueno, entonces, ¿por qué tenemos DNAs de cadena sencilla? Pues porque existen virus de cadena sencilla. Y cuando esos virus estén en tu sistema, tus enzimas te los van a degradar. Aquí el virus no se replica. ¿Sí? Va. Bueno, en los años 70 se pudieron aislar de polimerasas que soportaban altas temperaturas. Estas polimerasas fueron aisladas por primera vez del microorganismo Phylococcus furiosus. Suena... O sea, así se llama, yo no le puse el nombre. Phylococcus furiosus. De ahí este bicho crece en los volcanes submarinos, en las fogoneras donde sale el magma o sale el agua caliente del volcán. Se alcanzan temperaturas no de 100 grados. Ustedes saben que la presión afecta el punto de ebullición del agua. Entonces, si el volcán está a 100 metros bajo el nivel del mar, ¿qué presión tiene? 100 metros, 10 atmósferas. 10 atmósferas. Cada 10 metros es una atmósfera. Entonces, a 11 atmósferas, porque es la atmosférica más las 10 de profundidad, ya el agua hierve como a 130 grados, 150, algo así. Entonces, salidita el agua de un volcán a 1 kilómetro de profundidad, tranquilamente aguantas, el agua alcanza 250, 270 grados. Salidita, así sin problemas. Pero este bicho no es tan extremo, nada más 100 graditos. O sea, a nosotros sí nos quema, pero él hace como que, está chida el agua.
Es como los rusos que están al revés de nosotros, cuando están a menos 10 grados, está tranquilo. Ya menos 30 dicen, hace frío, Menos 50 ya suspenden clases, pero nada más a nivel primaria. Bueno, pues crece a 100 grados centígrados sin problemas. Y entonces, esa es obviamente, si esa es la temperatura del bicho, entonces sus enzimas están adaptadas a esa temperatura. Entonces, lo que se hizo es trabajar con la DNA polimerasa de Pirococcus furiosus, que por cierto, para identificación de enzimas se utiliza la primera letra del género y las primeras dos de la especie. Entonces, estas enzimas se llamaría PFU. Ajá. Entonces, ahí es la PFU1 o la PFU2, dependiendo cómo se vayan encontrando, PFU4 o algo así. Entonces, es muy común que encuentren así. Por ejemplo, a ver, una facilita, a ver, ingenieros, si tengo una enzima que viene de Escherichia coli, ¿cómo se va a identificar? ¿Cómo se va a llamar? Eco. Va a ser la ECO. Ajá. Y ya nada más se le agrega, por ejemplo, hay unas, dependiendo de la cepa, por ejemplo, viene por ejemplo la EQR1, EQR5, EQR4, algo así. Ya también se le agrega la cepa para hacer una identificación más exacta. Ajá. Vale. Pues entonces, puso los reactivos más puros que permitió que se pudiera escalar esto y maximizó la cantidad de molde, minimizó la cantidad de molde para que se pudiera utilizar. Aún la enzima nativa Pirococcus furiosus no soportaba choques térmicos, o sea, sí puede estar a 100 grados un buen ratote, pero que le bajes y le subas la temperatura también le da en la torre. Entonces, máximo se podían trabajar 5 ciclos sin agregar más enzima, pero ya estamos hablando de 5 ciclos, entonces estamos hablando de 2 a la 5. ¿Cuánto es 2 a la 5, ingenieros? 32. Sí, 32. 32. O sea, tenías una eficiencia 32 veces mayor que utilizando EQR1. Es bastante. Y bueno, entonces, ya más o menos les dije un poquito de la metodología. ¿Qué se hace? Tienes una cadena de DNA, entonces a esta cadena le vas a agregar los ingredientes. ¿Qué ingredientes lleva? Lleva los DNTPs, lleva la enzima.